servicio público Gobierno para que lleguen todos de causa de violencia. Au nom de la liberté individuelle. Profesores, spostiamoci in Liguria. Bienvenidas, bienvenidos a Chat Internacional, una mirada a la política internacional desde la Universidad Nacional de Cuyo. En el programa de hoy vamos a trabajar dos temas. Primero vamos a hablar un poco sobre Chile, específicamente sobre el conflicto que en los últimos días ha surgido entre el país vecino y la Argentina, producto de un decreto del presidente Piñera en el cual extiende la plataforma marítima de Chile superponiéndose con la Argentina. Luego, en el segundo bloque, trabajaremos el tema de Colombia. Tendremos un invitado para hablar un poco del conflicto allí en Colombia, que ya lleva varios meses y que no parece dar tregua a ese país. Primero, para poder conversar un poco sobre el tema de Chile, tenemos como invitado a Marcos Sepúlveda Gómez, un periodista que nos habla desde Villa del Mar. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes desde acá de Chile. Gracias a vos por aceptar la entrevista. Bueno, Marcos, comentábamos muy brevemente que ha habido aparentemente una suerte de roce entre los dos países producto de un decreto del presidente Piñera en el cual modificaría la plataforma marítima chilena, ¿no? Generando una superposición con la Argentina en un contexto muy particular, en un contexto electoral para ambos dos países y donde los dos países se están enfrentando una situación bastante complicada, ¿no? De cara a los próximos comicios electorales. ¿Cómo se está viendo esta situación desde allí, desde Chile? Bueno, una situación que ha llamado bastante la atención, este conflicto internacional que se ha abordado por varios medios de comunicación y también por los dimes y diretes de tanto mandatarios de Chile como de Argentina. También algunos políticos nacionales de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado han abordado con ciertos criterios este tema, que para uno es una normalidad esta situación de, como tú lo dijiste, la actualización de la Carta Náutica número 8, que tiene que ver también con territorios que quedan al sur de nuestro país y por supuesto del territorio hermano de la Argentina, territorios que tienen que estar en cercanía con el Mar de Drake, el Cabo de Hornos, y cuya soberanía está reclamando Argentina. Esta noticia ha sido cubierta por los medios nacionales más importantes de nuestro país. Ha hablado el presidente de la República indicando que se quiere defender una territorialidad y que en los próximos días, incluso se espera en noviembre, enviar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, la plataforma continental al oeste de la península antártica, una situación que ha generado bastantes comentarios, tanto a nivel político, a nivel social, porque no se ha tenido dentro de la historia de Chile y Argentina nunca una claridad respecto a los mapas de los límites, sobre todo del sur. Recordemos que es uno de los límites más largos del mundo, estos límites que tienen Chile y Argentina, y hay siempre una historia bastante compleja respecto de esta situación. La presidenta del Senado, por ejemplo, Jimena Rincón, recalcó que en este caso el gobierno, en el ámbito de su política exterior, no ha hecho otra cosa que hacer valer las prerrogativas que le reconoce el propio derecho internacional. Además, también dentro de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, quien fue y es el presidente de esta instancia nacional, indica que este conflicto no tendría por qué escalar, porque él cree que nosotros como chilenos hemos logrado solucionar los problemas con Argentina sin llegar a estos temas judiciales. Y claro, como tú lo decías, esto se enmarca en un contexto donde en 3 meses más tenemos elecciones presidenciales en Chile, con una situación bastante líquida en lo político, tras la salida de uno de los peores gobiernos de la historia de nuestro país, que es como es la historia que ha ocurrido con el presidente Sebastián Piñera, y también tenemos una situación política que tiene que ver con nuestros hermanos argentinos y que se está viendo entonces también reflejada
en lo que está ocurriendo ahora. Algunos como argumento dicen que siempre cuando nuestros países hermanos tienen algunos problemas políticos, salen estos temas limítrofes. Por ejemplo, se recordaba lo que ocurría con Bolivia y Evo Morales, con todos los temas pendientes que hay, o también situaciones que han ocurrido con el Perú. Y ahora Argentina, el gobierno de turno, va a tener que tener cierto cuidado entonces cómo se abordan estas materias internacionales que son tan complejas y que están definidas por la Armada. Es la Armada la que está encargada de definir ciertas mapas y ciertas situaciones que tienen que ver con los límites. Uno esperaría que se sienten a conversar el presidente de la República de Chile con el presidente de la República de Argentina para definir y tratar de ya zanjar una historia tan larga que tiene estos capítulos de pronto y que nos tiene conversando estas materias a esta hora de la tarde. Como bien marcabas, Marcos, es la tercera frontera más extensa del mundo, la Argentina, que comparten Argentina y Chile, una historia de conflictos de distinto tipo y también una enorme, digamos, estructura institucional para poder abordar múltiples negociaciones antes de que estos conflictos escalen. Lamentablemente, Marcos, se nos acaba el tiempo, pero seguramente volveremos a invitarte para conversar varios de estos temas que mencionabas y han quedado un poco allí en el tintero, y seguramente antes de las elecciones volveremos a hablar sobre esto. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Bien, en el próximo bloque entonces entraremos en el tema de Colombia, un poco sobre el conflicto social allí, para poder ir presentando algunos de los componentes de otro tema que seguramente también dará mucho para hablar en tema de materia internacional en América Latina. Seguimos en Chat Internacional y en este segundo bloque vamos a estar conversando sobre el conflicto social en Colombia, un conflicto que ya lleva varias semanas, que se activó hace ya un tiempo producto de unas modificaciones en las políticas tributarias, pero que en realidad, al igual que como está pasando en varios países de la región, eso fue más bien el disparador de un conjunto bastante profundo de problemáticas que parecen emerger ahora a la superficie y activar una multiplicidad de conflictos contra el gobierno de ese país. Para poder charlar de este tema tenemos un invitado especial que es Andrés Chillito. Andrés es profesor, politólogo, profesor de ciencia política en la Universidad del Cauca. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes y gracias por invitarme a este espacio Chat Internacional. Gracias a vos por aceptar esta entrevista. Andrés, lamentablemente no es una novedad ver conflictos sociales en Colombia, no es una novedad que hayan muertos producto de conflictos entre las Fuerzas Armadas y situaciones extrañas entre las Fuerzas Armadas y líderes sociales, pero este año ha tenido todo un resurgimiento muy particular y una extensión, ¿no?, del conflicto en las ciudades. ¿Qué nos puedes decir un poco de cómo se enmarca este conflicto que estamos viendo en Colombia? Bueno, hay una particularidad, ¿no?, de este conflicto muy reciente, y como muy bien tú lo acabas de decir, ¿no? La particularidad en este caso es que esas problemáticas sociales que son muy normales, ¿no?, que tienen lugar en cualquier ciudad latinoamericana, determinadas por la pobreza, por ejemplo, la ausencia de servicios públicos de calidad en general. Pero en este caso, como bien lo destacas, Colombia viene enfrentando una problemática desde hace muchas décadas, ¿no?, relacionadas con un conflicto armado que ha ido mutando y en donde hay que poner de presente una situación particular, como lo fue los acuerdos del gobierno colombiano de ese tiempo de Juan Manuel Santos y las guerrillas de la FARC, que ayudan o que son determinantes para una nueva reconfiguración del conflicto. Anteriormente, o bueno, es común, se sigue evidenciando esta problemática en el campo, ¿no?, producto de lo que destacabas, el asesinato de líderes sociales, líderes políticos y líderes comunitarios. Y quizá este aspecto, el de los acuerdos
de paz ayuda a visibilizar un poco mejor la problemática que se está dando en las grandes ciudades y en algunas ciudades capitales de departamento. Cuestión que la termina reforzando más la crisis sanitaria y social que desencadena la misma pandemia. Claro. Y justo, Andrés, vos nos hablás desde Popayán, desde ahí el Valle del Cauca, que ha sido históricamente una de las zonas donde las FARC ha tenido una presencia destacada y entiendo este conflicto también se ha activado bastante fuerte en esa región. Incluso la misma Universidad del Cauca ha estado involucrada con algunos líderes estudiantiles que han sido víctimas de violencia por parte de represión policial. ¿Qué nos puedes comentar un poco sobre este tema? Bueno, hay que tener en cuenta desde dónde hablamos, ¿no? Y hay que entender precisamente la región en la que estoy ubicada, una región que históricamente ha sido bastión de algunos grupos armados y con ello de una serie de situaciones asociadas, por ejemplo, con las economías ilegales, entre ellas las del narcotráfico principalmente, y la de la minería ilegal en los últimos años. Pero también no hay que desconocer esa presencia histórica de organizaciones armadas ilegales en este territorio, al igual, ¿no?, paradójicamente, de organizaciones sociales ya con trayectoria y muy reconocidas a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Vale la pena destacar la organización de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, y en los últimos, desde hace muchos años, ha asumido un protagonismo definitivo el movimiento estudiantil. Con el tiempo, y como bien lo destacaba hace un rato, al parecer el asunto, la problemática estaba dirigida y estaba concentrada en la presencia de una guerrilla tan grande y tan fuerte como fue la de las FARC, cuestión que de alguna manera motivó, ¿no?, las esperanzas de algunas regiones que tienen problemas asociados con el tema del crimen organizado, el narcotráfico principalmente, para que el asunto o la cuestión de la paz, una cuestión tan anhelada, llegara a los territorios. Sin embargo, eso fue momentáneo, quedando estos territorios a merced de nuevos actores, donde durante los últimos 3 años, las acciones de estos grupos armados que son dispersos, que no responden a un mando central, pues las acciones van dirigidas frente a aquellas organizaciones que se opongan a ese tipo de actividades ilegales. Y a esto le sumamos también la organización estudiantil, que también tiene una presencia histórica, principalmente en una ciudad como esta. Y sumándonos quizás un componente más a este conflicto, y en Colombia ocurre como en la mayoría de América Latina, que hay una enorme racialización, ¿no?, de estos conflictos, ¿no? Justamente estas poblaciones que están en estos territorios, que son donde avanzan estas actividades ilegales. Bien decías lo que tiene que ver con el tema de las drogas, pero también el tema de minerías ilegales, deforestaciones ilegales. Y allí entre medio, ¿no?, las comunidades campesinas que han estado históricamente allí, los afrodescendientes, aborígenes. ¿En qué medida estos grupos raciales, étnicos y los grupos campesinos tienen voz en las ciudades o tienen voz en el gobierno nacional colombiano o en el gobierno de la región? Bueno, muy poco, ¿no? Porque aquí se entretejen otra serie de problemáticas. Estoy hablando propiamente del departamento del Cauca, ¿no? Quizá su historia termina siendo como un poco paradigmática por todo lo que reúne. Yo diría que aquí se recrean gran parte de los conflictos del país asociados con lo que tú destacas: pobreza, narcotráfico y presencia de unas élites históricas. Popayán es una ciudad colonial, señorial, donde el poder político ha estado o ha sido asumido, ¿no?, históricamente por
por unas élites políticas, y en esa medida también podemos ver reflejado, recreado un conflicto que tiene o que adquiere visos hasta de tipo étnico, ¿no? No por nada estas comunidades que son en términos poblacionales no mayoritarias, pero que son representativas en comparación con otras regiones de Colombia, pues terminan siendo las más afectadas. Cuando uno analiza, ¿no?, las características poblacionales y las acciones armadas, hacia quién van dirigidas, pues los mayormente afectados vienen siendo campesinos, indígenas y afrodescendientes. Si te parece, Andrés, hacemos un primer corte y seguimos conversando sobre este tema porque hay mucho todavía por charlar aquí en Chat Internacional sobre Colombia. Seguimos con Chat Internacional, nuestro tercer bloque del programa, y estamos conversando con Andrés Chillito sobre el conflicto social en Colombia. Andrés, aparte de ser profesor destacado de ciencia política, es un experto de lo que son todas las dinámicas de partidos políticos indígenas allí en la región del Cauca, y justo lo último que charlamos antes del corte tenía que ver con esto, con en qué medida estas poblaciones, que son en general las más afectadas por el conflicto y las dinámicas de fondo que están por detrás de ese conflicto, están organizándose de cara a las próximas dinámicas electorales y políticas ahí que tenemos en Colombia. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esto? ¿Cómo es la experiencia de organización política de estas comunidades? Se planteó, ¿no?, con los acuerdos de La Habana, las expectativas que existen alrededor de aquellas regiones que habían sufrido en mayor rigor el conflicto. Sin embargo, el actual gobierno, el gobierno de Iván Duque, no ha puesto en práctica esos acuerdos, ha aplazado algunas reformas relacionadas precisamente con algunos puntos del acuerdo, y entre ellos el de participación política, a lo que conlleva que estas comunidades, estas organizaciones que casualmente, como lo dije, o coincidencialmente, como lo dije hace un rato, las que más han sufrido en mayor rigor el conflicto en sus territorios, pues no tengan ese tipo de oportunidades. Sin embargo, en el caso del Cauca hay que saber entender dos dinámicas, ¿no? Uno, propiamente el asunto organizacional, como bien lo dije, su trayectoria de tiempo atrás, y que no se expresa necesariamente en lo formal o en lo institucional, ¿no? Entre ellos destacar una organización como es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que agrupa a una serie de comunidades a lo largo y ancho del departamento, experiencia que terminó siendo replicada desde hace años en otras regiones del país y de Latinoamérica, asociadas propiamente con la movilización social. Y quizá por eso estas organizaciones son las que terminan siendo las más afectadas. Quizá sus mayores logros o sus mayores conquistas se dan en algunos territorios, en algunos municipios donde poblacionalmente son mayoritarios, pero en otros no. Y fuera de ello tienen que sufrir, entre otras cosas, estas situaciones asociadas con la violencia y el clientelismo principalmente. Cuestión a que esa situación de aislamiento y de subordinación que han tenido que sufrir históricamente prevalezca. No es casual que el departamento del Cauca sea uno de los departamentos más pobres y que tiene una serie de problemáticas, además de la del conflicto, una crisis de representación política por parte de esas élites políticas que han tenido el poder por varios años. De esta manera vemos cómo aquí ocurre algo muy definitivo, y es una cuestión que la pandemia la ayuda a configurar, pero que ya existían unos antecedentes, ¿no? Vamos a hablar de décadas de movilización social, décadas de incumplimiento de acuerdo con distintos gobiernos nacionales, lo que conlleva a que una práctica que es muy común llamada la minga, como una
estratégica que atraviesa el departamento del Cauca, que es la vía panamericana, sea sujeta a piquetes, a bloqueos, ni siquiera por 8 días, sino por un mes, Claro. 3 meses, y eso es lo que ha ocurrido. Esa dinámica se implementó en 2018, en 2019 y se retoma. Se unen otros sectores a la minga, entre ellos los estudiantes, como bien usted lo destacó hace un momento, organizaciones campesinas. Llega la pandemia, al parecer aquí como que se frena esa iniciativa, pero se vuelve a rescatar producto por lo que se anotó hace rato, cuando otras organizaciones sociales en ciudades más grandes reclaman apoyo por parte de la minga. La minga hizo presencia en Cali, la minga hizo presencia en Bogotá, por ejemplo, y en Medellín, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, cuando vemos que las organizaciones, ante esas limitaciones que tienen principalmente las indígenas y las comunidades afrodescendientes, pues deciden apostarle a la movilización social. Claro. El actual gobierno, ¿no?, vinculado al uribismo, tiene una larga trayectoria, ¿no?, como espacio político de reacción, digamos, violenta contra todo este tipo de sectores. Siempre las políticas que tuvo frente al tema del narcotráfico y a las distintas manifestaciones de conflicto en estas regiones han sido siempre represivas. ¿En qué medida la proliferación, como bien mencionabas, de la minga y en general de toda esta situación de descontento y conflicto que se ha migrado ya a las ciudades, porque antes estaba muy alejada, estaba como de algún modo encapsulada en las zonas rurales, ahora en qué medida puede afectar electoralmente en general al uribismo, más allá del gobierno específico actual, ¿no?, a todo ese movimiento que está por detrás de lo que podríamos denominar quizás la derecha cubana más consolidada? Bueno, ahí hay que analizarlo detenidamente, ¿no? ¿Qué podrá ocurrir el próximo año electoral? Hay que ver cuál es el comportamiento mismo de las legislativas y qué impacto tiene todo este estallido social en las grandes ciudades. No hay que olvidar que las votaciones de Medellín, Bogotá y Cali terminan siendo definitivas. Y ahí quería anotar algo precisamente: cuando el conflicto se visibiliza, o ese estallido, esa emergencia social se visibiliza en las ciudades o en las grandes ciudades, como las que acabé de denunciar, existe o se empieza a plantear como una alerta, ¿no?, hacia el uribismo, y eso se ve reflejado precisamente en los índices o en las cifras tan negativas alrededor de la favorabilidad del presidente Duque, ¿no? Esto es histórico, nunca un presidente había tenido una desaprobación tan alta, claro, ya llegando a casi al 83, 85%, y esto replicado por algunas firmas consultoras, ¿no?, que en algún momento no se habían, bueno, quizá algo similar había ocurrido con el gobierno Santos, producto de la desaprobación alrededor de ese esfuerzo que él estaba haciendo en los diálogos con la exguerrilla de las FARC. Yo creo que el cimbronazo electoral y político va a ser definitivo, va a ser contundente, donde el uribismo no encuentra como un alfil político y propio de sus para poder salir de esta situación, para postularse a raíz de esta debacle, y tal vez acudirá a una figura o a un político cercano a su proyecto, lo que quiere decir que el debate político electoral del próximo año va a ser muy atractivo en Colombia, fuera de lo común. Va a ser un debate tal vez con ideas, y eso sería muy interesante para variar. Hay de todo. Yo creo que al gobierno, a Duque no le va a alcanzar, ¿no? No le va a alcanzar haciendo como concesiones. Ya se han planteado una serie de estrategias para atraer a algunos sectores que en algún momento se declararon en oposición, más aún cuando algunas reformas que intentó impulsar
justamente este año y que iban de la mano y que están asociadas con el paro nacional, pues no han cuajado y difícilmente o van a cuajar como no van a tener éxito. Planteado. Andrés, ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Seguramente a medida que nos acerquemos más a las próximas elecciones en Colombia volveremos a convocarte para conversar de vuelta sobre el tema. Con mucho gusto. Hoy fue un análisis desde la región y seguramente traeremos más elementos a cuento. El tema de la violencia, la represión del paro nacional, que si hacemos un análisis cronológico del mismo nos sorprende, ¿no? Son unas cifras bastante escandalosas. Seguramente. Muchas gracias, Andrés. Bien, eso fue todo por hoy en Chat Internacional. Temas que seguramente vamos a tener que volver a traer a colación. Vamos a seguramente volver a hablar sobre Chile, sobre todo a medida que nos vayamos acercando a noviembre, que allí hay elecciones y todos estos componentes van a tener mucho que relacionarse con el resultado de esas elecciones, y también seguramente el tema de Colombia, que acabamos de hablar con Andrés, va a ser central y va a ser un tema que va a volver una y otra vez en la agenda política latinoamericana, seguramente para un próximo programa. Hasta luego.